Los problemas de la población. El planeta Tierra está cada vez más poblado. Esto provoca serios inconvenientes para los habitantes y obliga a los gobernantes a plantearse varias cuestiones muy importantes para el futuro de la humanidad. Algunas de estas cuestiones son peligro de desertificación, expansión demográfica, limitación de alimentos, contaminación ambiental, el peligro de la desertificación. El mundo pierde anualmente unos 6 millones de hectáreas debido a la desertificación, dice un informe de las Naciones Unidas. Además, señala que este fenómeno afecta especialmente al espacio rural y áreas áridas y semiáridas de la Tierra. La pérdida de estos terrenos es provocada por la actividad humana, el pastoreo excesivo, la deforestación, la expansión de cultivos en tierras marginales, la quema de malezas y el asentamiento de grupos que habían sido nómadas. Generalmente este problema lo padecen las poblaciones de los países en desarrollo, muchos de los cuales manifiestan una desertificación severa. Las zonas afectadas se extenderán hasta África subsahariana, la región andina de América del Sur y el sudeste asiático. Este fenómeno trae como consecuencia serios problemas económicos, ambientales y humanos. Millones de personas dependen en la tierra, así que también disminuye la esperanza de una vida mejor para ellos. Cifras que avanzan. Desde los 5.200 millones de hectáreas del suelo fértil del mundo, el 69% fue afectado por la degradación. Esto equivale a un cuarto de la superficie terrestre. En la Argentina, las verdes llanuras podrían transformarse en desiertos por una excesiva presión agropecuaria. En la actualidad, una de cada 100 hectáreas ya está sufriendo erosión. El 85% de los terrenos azotados por la desertificación están asentados en las zonas de gran desarrollo económico. Expansión demográfica. Según estimaciones de la ONU, se prevé para 1998 una población de 6.000 millones de habitantes. Esta cifra irá aumentando progresivamente hasta llegar a los 8.500 millones hacia el año 2025. Uy, ¿qué te digo? La expansión de la población es mayor en países con poca capacidad para sostenerla frente al desequilibrio de la población y los escasos recursos de la tierra. Es necesario implementar medidas estratégicas como el control de la natalidad mediante la divulgación de criterios de planificación familiar, la promoción de pautas culturales y la toma de conciencia sobre estos problemas. El mayor crecimiento se produce en los países con menos poblaciones de enfrentar las consecuencias del acelerado aumento de su población, por ejemplo, en países de los continentes africanos y asiáticos. Contraste irracionales del mundo globalizado, confort y lujo en las ciudades del primer mundo, pobreza y hacinamiento en las ciudades de los países pobres. Demografía de América. América, un nuevo mundo. Sí, Nuevo Mundo, como llamaron los europeos al continente americano, en razón de su descubrimiento y nuevo aún por la juventud de sus pueblos derivados de la colonización europea y por las grandes reservas potenciales que tiene. América, la tierra donde todo era posible y creíble y todo fue saqueado, la que abrió sus puertas al mundo, pues al otro una gran civilización al viejo mundo, y los sorprendió y maravilló con sus riquezas naturales, la belleza de sus paisajes, sus inconmensurables distancias, su exuberante geografía y el impulso creador y fecundo de sus fuertes pueblos indígenas. América, el vasto espacio donde el mundo antiguo encontró la tabla salvadora de su desbordante densidad. América, confluencia de pueblos de todas las razas que originó mestizajes como no se habían visto en otras partes del mundo. América, de puertas abiertas, nos invita a conocerla. Vamos a recorrerla en todas las direcciones, de norte a sur, de este a oeste, de costa a costa, de frontera a frontera. Vamos a descubrir todas sus luces y todas sus sombras para establecer relaciones entre ese espacio geográfico y los hombres que la habitan y comparar nuestra realidad con otras de América.
El coloso americano. América ocupa por su tamaño el segundo lugar entre todos los continentes. El primero es Asia, sus 42.000 millones kilómetros cuadrados corresponden al 28% de todas las tierras emergidas. América se emplaza en el hemisferio occidental y se desarrolla ampliamente en el sentido de las latitudes. En efecto, el continente presenta territorios tanto en la zona ártica como en la zona ecuatorial. Límites: al norte, el océano glaciar ártico, con sus mares dependientes Beaufort, Lincoln y Wandel. Al este, el océano Atlántico, con el mar Labrador, el gran Golfo de San Lorenzo, el Golfo de México, el mar Caribe y el mar Argentino. Al oeste, el océano Pacífico, con el mar Bering y el estrecho del mismo nombre, de 80 kilómetros de ancho, que separa América de Asia. Al sur, la separación de los océanos Atlántico y Pacífico está dada por la línea del meridiano que pasa por el Cabo de Hornos. El continente americano está separado del Antártico por el pasaje de Drake. Interacción territorial y física. Tres Américas. América está integrada por dos grandes masas emergidas de forma aproximadamente triangular, unidas por un istmo montañoso y volcánico al que se adiciona un conjunto de islas. Esta disposición permite diferenciar en tres Américas desde el punto de vista territorial y físico. América septentrional o del norte, desde el océano glaciar ártico hasta el istmo de Tehuantepec, México. América central, desde el istmo antes mencionado hasta la depresión colombiana, recorrida por los ríos Atrato y San Juan, constituida por una parte continental o istmica y otra insular. ¿Vas a cerrar la puerta? Perfecto. América meridional o del sur se extiende desde los ríos Atrato y San Juan hasta la confluencia de los océanos Atlántico y Pacífico. Integración histórica y cultural. Dos Américas. Historia y culturalmente, el continente americano se divide en América anglosajona y América latina. América anglosajona abarca Canadá y Estados Unidos, incluyendo Alaska. Sus países son altamente industrializados, con un elevado porcentaje de urbanización, a la vanguardia de los emprendimientos tecnológicos de punta, y cuya población goza en general de una alta calidad de vida. América Latina o Latinoamérica, inmenso espacio geográfico habitado por pueblos que hablan lenguas de raíz latina, herencia de la colonización española, francesa y portuguesa. Comprenden los territorios que se extienden desde el sur del río Bravo o Grande en América del Norte hasta Tierra del Fuego en América del Sur. Origen del nombre: ¿por qué América? América es el único continente que en su denominación recuerda a una persona. En 1492, Colón partió de España hacia el oeste, creyendo que alcanzaría las Indias Orientales, o sea, el Catay, actual China, y al Zipango, actual Japón. Se encontró con tierras que constituyeron un obstáculo para su viaje. A su vez, otro navegante, el florentino Américo Vespucio, tras viajar a las nuevas tierras, la describió detalladamente. Teniendo en cuenta esta información, el geógrafo Martín Waldseemüller, en una obra escrita en 1507, propuso el nombre de Tierras de Américo, de ahí América. Un continente muy extenso. Nuestro continente americano se asemeja a dos grandes triángulos, América del Norte y América del Sur, unidos por una fina franja de tierra. América Central se halla rodeado por los océanos Atlántico y Pacífico, por las aguas heladas del océano glaciar ártico. Observando un globo terráqueo, un planisferio, comprendemos que América se extiende en dirección noroeste-sudeste. El territorio americano se encuentra tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur. Un relieve múltiple. En América del Norte, el relieve se resuelve en el escudo canábico, los montes Apalaches y el macizo plegado del oeste
oeste, altiplanicies y llanuras. El escudo canábico es de origen precámbrico, se localiza en el NE del continente. Es una meseta erosionada por las glaciaciones. Los montes Apalaches se localizan en el desde la isla de Terranova, Canadá, hasta el centro este de Estados Unidos. Se formaron en la era paleozoica, son montañas con formas redondeadas y su altura máxima alcanza los 2500 metros. Al S sobresalen los montes blancos y verdes y al norte los azules. El macizo plegado del oeste se desarrolla desde Alaska hasta México, constituido por dos cordones montañosos paralelos, las rocallosas o rocosas en el interior y la cadena de la costa en el oeste. Las rocallosas se tienen al oeste, son de paisaje desértico y constituyen un encadenamiento de considerable extensión que al penetrar en México forman el cordón de la Sierra Madre Oriental. La cadena de la costa se extiende al oeste, paralela al Pacífico, posee la máxima altura de América del Norte. El monte McKinley 3.194 metros y de norte a sur las cadenas de San Elías de la costa Nevada, Cascadas y Madre Occidental y del sur. Las altiplanicies son mesetas altas que se extienden entre la cadena de la costa y las rocallosas. Las más importantes son la meseta de Alaska, de Columbia, la Gran Cuenca, la de Colorado y la de Anahuac. Las costas de América del Norte presentan hacia el este un contorno irregular, con numerosas islas como Groenlandia, Tierra Baffin, Tierra del Príncipe Alberto, Islas Victoria, Tierra de Bering Isla Melville, entre otras, separadas del área continental por diversos canales estrechos y pasos. El Gran Cañón, ubicado en el estado de Arizona, Estados Unidos, se formó durante 10 millones de años por la erosión del río Colorado. Alcanza, alcanza vaciados de 1500 metros de altura y 11 kilómetros de ancho. Fue descubierto en 1540 cuando era hábitat natural de muchas tribus indígenas. ¿Qué pasó con esas tribus indígenas? Me pregunto qué habrá pasado. Erradicación, mutilación y todo lo que se te pueda ocurrir. No fue aquí como en México, que aquí los aguantaron, los esclavizaron. En Estados Unidos fue peor, porque allí los intentaron exterminar. No fue cruza, allí sí fue exterminación completa. ¿Y por qué? Por cristianos. Los cristianos fueron los que dijeron, no, 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 aquí no nos cruzamos, aquí los matamos a todos. En cambio aquí los católicos, que fue la iglesia española la que llegó aquí a México y sur, dijeron, no, 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 aquí no nos cruzamos, aquí los sometemos. Y como cualquier religioso devoto, les terminó dando igual su religión y terminaron haciendo lo que quisieron. Por eso hay tanto mestizaje aquí en América Latina. Pero allá en el norte, nada, no, nada de nada. Las llanuras de América del Norte se desarrollan en el interior continental y son de origen sedimentario. Se distinguen la llanura ártica, que abarca la zona costera del norte de Canadá, la llanura central canadiense y la del Mississippi, que se extienden entre los encadenamientos montañosos del este y del oeste, la llanura atlántica, comprendida entre los montes Apalaches y la costa y la llanura del Golfo de México, contornando el golfo del mismo nombre. ¿Sabías que las costas americanas son más irregulares en América del Norte que en América del Sur, así como también lo son las del Atlántico? Comparadas con las del Pacífico, en América existen grandes lagos que poseen que por extensión podrían considerarse auténticos mares. Sin embargo, el continente no posee mares interiores. El único es el mar de las Antillas o Caribe, que no está cerrado, sino rodeado por las islas del mismo nombre.
En América Central, dominan las montañas por la prolongación de la Sierra Madre al norte y los Andes al sur. Todos los países representan diversas cadenas montañosas de escasa elevación, siendo su principal característica la actividad volcánica. Los volcanes más altos son el Tajamulco, 4.200 metros, y el Tacana, 4.000 metros, en el límite con México, ambos extinguidos. En la isla del Caribe, sus montañas pertenecen a una cadena que nace en Cuba. Espectacular vista las Antillas, el archipiélago antillano con una longitud de 3.000 kilómetros, es de relieve montañoso. Muchas islas son de origen volcánico y algunos picos todavía muestran las actividades de su suelo. Algunas, como Cuba, están rodeadas de arrecifes que hacen muy peligrosa la navegación. En Cuba y Jamaica, algunas montañas alcanzan los 3.500 metros. Los ríos en general son de curso rápido y corto. En América del Sur, al oeste está recorrido de norte a sur por la magnífica y elevada cordillera de los Andes, y hacia el este por relieves suavizados, restos de un antiguo plegamento. Entre ambas cadenas montañosas hay amplias llanuras, ocupadas por grandes cuencas fluviales, la del Orinoco, la del Amazonas y la del Plata. También se extiende la amplia meseta de Mato Grosso y la de la Patagonia Argentina. La cordillera de los Andes no tiene el mismo ancho en toda su longitud y se subdivide en tres cordilleras en Colombia y en Perú, pero no forma más que una cadena entre Argentina y Chile. Muchas de sus cumbres alcanzan los 6.000 metros. Entre las cadenas montañosas se extienden algunas puntas altiplanicies que ocupan a veces grandes extensiones como la punta del Atacama. Las montañas caen a pico del lado del Pacífico pero descienden con moderación hacia las llanuras del oeste. En su parte final, en el sur, pierde altura y el relieve del vuelo más redondeado. Las manifestaciones volcánicas continúan sobre todo en la vertiente del Pacífico. Tanto en el norte como en el sur hay áreas glaciales. Al sur de los 40 grados de latitud sur, los glaciares son extensos y forman especies de altiplanos. Las llanuras sudamericanas, como la cordillera corre paralela y muy cerca del Pacífico, sobre ese lado encontramos llanuras pequeñas. Veamos en el mapa físico. Sobre la costa caribeña se abren la llanura del valle inferior del río Magdalena y las tierras bajas inválidas por el lago Maracaibo. La formación de las grandes llanuras está relacionada con las grandes cuencas, la vasta llanura recorrida por el río Orinoco, la inmensa llanura del río Amazonas, las llanuras del Chaco y la pampa relacionada con el sistema del Plata. La colosal cordillera de los Andes. Este enorme sistema montañoso atraviesa longitudinalmente de norte a sur el área occidental de América del Sur, a lo largo de unos 8.900 kilómetros desde Venezuela y Colombia hasta la isla de los Estados en el extremo oriental de Tierra del Fuego, Argentina. Posee una altura media muy elevada, altas cumbres con nieves enteras y una formación compacta, con pasos escasos y difíciles, aunque en general se presentan dos o más encadenamientos, como ocurre en Colombia, Ecuador y Perú, con estrechamientos o nudos de tanto en tanto. Ha sido originada por la orogenia terciaria, de allí que geológicamente se relacione con los Alpes y el Himalaya. Resulta propensa a fenómenos sísmicos y volcánicos, atesora notables recursos mineros, oro, diamantes, plata, cobre, etc. Entre sus picos más elevados encontramos el Aconcagua, 6.959 metros, Ojos del Salado, 6.864 metros, Tupungato, 6.800 metros, Pisis, 6.882 metros, Mercedario, 6.770 metros, Huascarán, 6.768 metros, Corapuna, 6.613 metros, Sajama, 6.520 metros, Yampu, 6.421 metros, y el Chimborazo, 6.267 metros, entre otros.
En América del Sur, más de 11 millones de kilómetros cuadrados están ocupados por llanuras y más de 5 millones de kilómetros cuadrados pertenecen al relieve montañoso. Físicamente, el norte y el sur del continente americano presentan las semejanzas, como las elevadas cordilleras de la costa oriental y las extensas llanuras del litoral oriental. Su valiosa red hidrográfica. En América abundan los grandes ríos, muchos de ellos navegables que constituyen valiosas vías de comunicación y transporte. Las cuencas más importantes son las del San Lorenzo y el Mississippi, Missouri, en América del Norte, y las del Orinoco, Amazonas y del Plata, en América del Sur. En América del Norte, los ríos pertenecen a tres pendientes, la del Océano Glaciar Ártico, la del Atlántico y la del Pacífico. Los ríos de la pendiente del Ártico son bastante extensos y permanecen helados gran parte del año. Los principales son el Mackenzie, Churchill y Nelson. La pendiente del Atlántico está constituida por los ríos más importantes, entre ellos el San Lorenzo, cuenca que recibe los enormes depósitos de los grandes lagos. El Mississippi, Missouri, el Hudson, Potomac y el Grande o Bravo. La pendiente del Pacífico posee ríos cortos y muy caudalosos que se aprovechan especialmente para energía hidroeléctrica. Se destacan el Yukon, Fraser, Columbia, Sacramento o Colorado y Balsas. El río Mississippi, Missouri, el coloso de América del Norte y una de las mayores cuencas del mundo, es un típico río de llanura, lento, serpenteante y meandroso, que drena del norte a sur toda la llanura central de Estados Unidos, país para el que tiene una significación económica tan importante como el Nilo para Egipto. Es una valiosa vía navegable y sus influentes son aprovechados para riego y energía hidroeléctrica. En América Central, como en todo el continente, la cordillera de los Andes determina dos vertientes, la del Atlántico y la del Pacífico. En este último desembocan numerosos ríos de curso corto. En cambio, los que desembocan en el Atlántico abren valles a través de mesetas. En un recorrido más extenso se destacan los ríos de Motagua en Guatemala, Patuca en Honduras, Grande en Nicaragua y San Juan en Costa Rica. También algunos largos notables como el Nicaragua, que además de tener islas, se comunica con el Managua por el río Tipitapa. El río Wisconsin ha excavado en miles de años un canal de 11 kilómetros de ancho y de 30 metros de fondo. La piedra arenisca de su lecho recorre cuatro distritos en los que la erosión fluvial ha dado forma a multitud de excavaciones que son reconocidas con distintos nombres según la figura que han determinado. Los Grandes Lagos de América del Norte son una gran cuenca lacustre que cubre una superficie de 250 millones de kilómetros. Todos ellos se hallan conectados entre sí con los ríos San Lorenzo, Mississippi, Missouri y Hudson a través de esclusas y canales, facilitando la comunicación entre las áreas más pujantes de Canadá y Estados Unidos. En América del Sur, en su mayoría los ríos son extensos y caudalosos, originados en los Andes y en los macizos de Guayana y Brasilia. Pertenecen a tres pendientes, la del Mar Caribe, la del Atlántico y la del
Caribe, la del Atlántico y la del Pacífico. En la pendiente del Mar Caribe pertenecen los ríos Astrato, límite entre América Central y del Sur, Magdalena y su afluente el Cauca, entre otros. A la pendiente del Atlántico pertenecen los ríos más importantes de toda América, el Orinoco, el Amazonas y el sistema del Plata. Otros menos destacados son el San Francisco en Brasil y los de la provincia de Buenos Aires y de la Patagonia en Argentina. A la pendiente del Pacífico pertenece un abundante número de ríos, pero cortos, de cuencas poco amplias y que no forman sistemas fluviales. Los más famosos son el Esmeralda en Ecuador, el Maipo y el Biobío en Chile. ¿Sabías que los ríos de América del Sur de pendiente atlántica recorren amplias llanuras y son útiles para la navegación? En cambio, los ríos que desembocan en el Pacífico en general caen al mar en forma de cascadas y no son navegables. El gran río Orinoco nace en la Sierra de Parima, Venezuela, y luego de recorrer unos 2.400 kilómetros desemboca en el Atlántico formando un amplio delta. Tiene más de 400 afluentes. Los principales son Guaviare, Meta, Apure, Caura y Caroni. Su cuenca cubre una superficie de casi 1 millón de kilómetros cuadrados. El gigantesco río Amazonas es el más importante del mundo tanto por su caudal como por su anchura, profundidad y amplitud de su sistema navegable. En extensión solo es superado por el Nilo. Corre en el sentido de los paralelos y recibe el aporte de más de 1.100 afluentes de los dos hemisferios, lo cual le asegura un régimen estable. Más de 200 de ellos son ríos importantes como el Guayaga, Ucayali, Madeira, Purus, Pus, Negro y otros. Nace en los Andes peruanos con el nombre de Marañón y cubriendo una cuenca de 7 millones de kilómetros cuadrados, desemboca en el Atlántico formando un delta con islas tan grandes como la del Marajo. El río Amazonas en cifras: extensión 6.300 kilómetros, profundidad 100 metros. ¡Wow! Eso es mucho. Ancho, 330 kilos. Con razón hay tantas cosas ahí en esa madre. Ancho, 330 metros. Superficie, 7.000 millones cuadrados cúbicos. La gran cuenca del Amazonas cubre una superficie de unos 7 millones de kilómetros cuadrados. No, me pasé. Lo que la convierte en la más grande del mundo y está cubierta en su totalidad por selva virgen. Esto ya me confirma que este libro fue publicado en Argentina. La magnífica cuenca del Plata está integrada por dos ríos principales, el Paraná y el Uruguay, y sus afluentes lo que forman el río de la Plata, que es el colector final de todo el sistema y quien le da el nombre al mismo. El río Paraná nace de la unión de los ríos Paranaíba y Grande, en Brasil. Tiene una extensión de 4.500 kilómetros cuadrados. Recibe como principal afluente a otro gran río, el Paraguay, de 2.600 kilómetros, y desemboca en un amplísimo delta de 14.000 kilómetros cuadrados en el Río de la Plata. A lo largo de su curso se construyeron las importantes represas de Itaipú entre Paraguay y Brasil y Yacyretá entre Paraguay y Argentina. Dato curioso: los brasileños no soportan a los argentinos. Porque los argentinos son el equivalente a los gringos para nosotros en México, como lo son los argentinos en Brasil. Por eso no les agradan. Además, y constituye una valiosa vía de comunicación y transporte entre destacados puertos. El río Uruguay nace en la Sierra General, Brasil. Tiene una extensión de 1.600 kilómetros y en su curso se construyó la represa Salto Grande entre Uruguay y Argentina.
¿Lo sabías? El Río de la Plata, más que un río, es considerado un estuario por la penetración de las aguas marinas en él, pero por tradición histórica la seguimos llamando Río de la Plata, empleando la palabra río con mayúsculas, tomándolo como nombre propio y no como a los demás, por ejemplo, Río Esmeralda. El paisaje natural. Nuestro continente presenta una variedad climática muy amplia, tanto como lo es en su propio territorio. Esto influye en en la distribución de su flora y fauna, que ofrece una asombrosa biodiversidad. Veamos, América del Norte y sus grandes contrastes climáticos. Predominan los climas fríos y templados, desde el polar hacia el norte hasta el tropical hacia el sur, ártico o nival, en el norte de Alaska y Canadá, frío de altura o en el oeste por las altas montañas, templado continental con gran amplitud de la temperatura en la llanura central, húmedo en el litoral atlántico y Apalaches, frío hasta el cabo Ateras por influencia de la corriente del Labrador y templado hacia el sur hasta Florida. Flora y fauna de América del Norte. La variedad climática da lugar a diversas formaciones que se distribuyen de norte a sur de la siguiente manera. Tundra en el norte con escasas variedades vegetales, musgos, líquenes, pobres arbustos y una fauna típica presentada por oso polar, reno, zorro, plateado y azul, armiño. Bosque boreal o de coníferas es gran parte de Canadá y Alaska, con feras de notable valor económico y una fauna propia, lobo, zorro y Marta, alce, etc. Bosque templado frío en toda la costa pacífica hasta el norte de California, de gran exuberancia y río en abetos, secuoyas y otras coníferas. Gracias. Su fauna incluye castor, oso gris, bisonte, casi extinto, alce. Bosque templado en la zona atlántica y Apalaches, con roble castaño, plátano, nogal, haya, pino y ciprés, y una fauna variada, zorro, bisonte, castor, diversos águilas y colibríes. Mi señor Huitzilopochtli estaba al pie de las rocallosas y gran parte de México con pastos y duros y pobres arbustos. Hay coyote, zorro gris, lobo rojo y águila americana, entre otros. Bosque tropical al sur de la península de Florida y costa del Golfo de México, de exuberante vegetación y una fauna rica y variada, donde abundan las aves exóticas como papagayo y quetzal. Mi señor Quetzalcoatlus. Desierto en la zona de Gran Cuenca, SO de Estados Unidos y suroeste de Estados Unidos y noroeste de México, con vegetación xerófila, cactus, agave y yuca, y donde abundan serpientes y batracios. En América Central influye la altura, aunque se encuentra en la región tropical del clima varía según la altitud. La altitud, a mayor altura, menores temperaturas, así las áreas altas de Guatemala, Honduras y Costa Rica son frías y en las zonas más bajas la temperatura aumenta y es agradable. En las costas, en especial en la Atlántica, la temperatura es elevada y los pantanos y lagunas determinan un clima denso, húmedo y cálido. Las mejores condiciones climáticas para la vida se dan a una altura media. En el altiplano, por ejemplo, que es donde se asientan los núcleos urbanos. Las islas del Caribe. Las Antillas se encuentran en la zona tórrida ya que las rayas caen casi perpendicularmente. Sin embargo, las brisas marinas refrescan el ambiente. Con respecto a su flora, predominan los bosques tropicales y las sabanas o florestas subtropicales. Encontramos palmera real, agave, henequén, caoba, cedro, guayacán, maguey, vainilla, piña, entre otros. La fauna es similar a la subregión guayano-brasileña, con monos pequeños, pecaríes, hurones, aguatíes, conejos de India y reptiles, caimanes y diversas aves de singular colorido y belleza.
La altitud también influye en la flora y la fauna. En América Central encontramos diferentes niveles vegetales y faunísticos según la altura. Bosque tropical, denso y exuberante con cedro, nogal, guayacán, sándalo, especies medicinales y tintóreas como el bálsamo, añil, abaca, diversos espifitas, entre otras. Sábanas, bosques y pastizales, montes de coníferas y maguey en áreas frías, formaciones xerófilas densas. A mayor altura, la fauna es variada. En áreas costeras se destacan marsupiales, monos, grandes felinos, conejo, tapir, ofidios, caimanes, numerosos insectos y exóticas aves como el quetzal. En la meseta hay puma, pecarí y diversas serpientes. En las zonas altas, águilas, buitres, halcones y batracios. En América del Sur, una sorprendente variedad climática, como es tan extensa hacia el norte y hacia el sur, tiene todos los climas, desde el cálido al glaciar. La zona cálida abarca desde Panamá hasta el límite norte de la República Argentina, pero amplias regiones de Colombia, Venezuela y el norte de Brasil son esteparias. La causa de los vientos secos y de la temperatura elevada en la región que abarca la cuenca del Amazonas, el clima es húmedo y caluroso. En las áreas cordilleranas y la Patagonia Argentina en general es árido o semiárido y varía con la altura o mayor altitud, menores temperaturas, mientras que el litoral sur de Brasil es cálido. En la cuenca de la Plata predomina el clima templado. ¿Sabías que la zona cálida por excelencia y de lluvias más abundantes donde se desarrolla la selva es por donde pasa la línea del Ecuador y a medida que nos alejamos de esta hacia el norte o hacia el sur, disminuyen gradualmente las lluvias y la temperatura, lo que influye en la flora y la fauna? La biodiversidad de América del Sur. En Sudamérica se desarrolla selva ecuatorial y bosque tropical en áreas cálidas y templadas con abundantes lluvias como las cuencas del Orinoco y del Amazonas. Son de vegetación exuberante con muchos árboles altos, lianas, enredaderas, musgos y líquenes, diversas aves, reptiles, monos e insectos. Porque Parque, sabana y área de dominio chaqueño, al norte y sur de las anteriores en zonas cálidas, con menos lluvias. Poseen árboles y arbustos generalmente espinosos, agrupados formando islotes y pastos duros. Dominan los animales de hábitos arborícolas. Bosque caducifolio y bosque frío. En áreas de clima templado, el primero con árboles que en invierno pierden o caducan sus hojas. De ahí el nombre en las zonas frías. El bosque es de coníferas y concoihue, ñire, alerce, raulí, lenga, pechuen, etc. Abundan los organismos fitófagos que se alimentan de sustancias vegetales y hay mara, hurón, zorro, entre otros. Pradera típica del clima templado, con lluvias abundantes como el área pampeana argentina y gran parte de Uruguay, donde abundan las hierbas hidrófilas y los animales corredores con buena vista, olfato y oído. Desierto y semidesierto, estepa y monte, con características de una gran faja andina, la puna, sierras pampeanas y meseta patagónica argentina, áreas con marcadas diferencias diarias de temperatura y lluvias mínimas. La vegetación es xerófila y los animales tienen hábitos cavernícolas. América, un crisol de razas. Se puede hablar de razas sabiendo los innumerables estrectuzamientos que hubo y que siguen habiendo entre diversos grupos humanos. Seguramente no, ya que el concepto de raza se refiere a algo inmodificable, que no cambia. Sin embargo, se utiliza la expresión crisol de razas para señalar uno de los fenómenos inmigratorios más importantes de la historia. Veamos cuáles fueron sus características a grandes rasgos. Muchos antes de que los europeos llegaran a América, esta ya estaba poblada por diferentes grupos indígenas, con formas de organización social y culturas diversas, pero hacia fines del siglo X5, españoles y portugueses comenzaron a realizar travesías a través de los océanos y descubrieron nuevas tierras, motivados por razones económicas y
económicas y económicas y de dominio imperial, comenzó entonces una fuerte corriente inmigratoria, fundamentalmente en América, que ofrecía mayores condiciones para el establecimiento de nuevas ciudades. Detrás de ellos siguieron los anglosajones, franceses, que llegaron hasta la costa de América del Norte, y holandeses. El lado más terrible de la conquista fue el genocidio llevado a cabo contra las poblaciones indígenas, especialmente en Norteamérica. Durante la etapa de la colonización se crearon ciudades a todo lo largo de América, fundamentalmente en América Latina, donde el rasgo más importante fue la mezcla entre europeos e indígenas. No fue a propósito, lo que dio origen a una población mestiza, que no fue a propósito. Los centros con mayor concentración fueron las regiones mineras de Bolivia y Perú. Vamos, Argentina, dinos qué pasó con tu población indígena. Exterminio en pleno siglo XXI, no, 2019 por ahí. Las colonias inglesas. La colonización inglesa tuvo características diferentes. Durante el siglo XB2, una oleada de colonos provenientes de Gran Bretaña, aunque México hizo lo mismo con Benito Juárez, Gran Bretaña se desparramó sobre la costa atlántica de América del Norte en grupos compactos. Una de las causas de esta inmigración masiva fueron las persecuciones religiosas. Protestantes de diversos cultos como cuáqueros, luteranos y puritanos, todos cristianos, llegaron atraídos por la gran cantidad y el bajo precio de las tierras. No es cierto, los mandaron aquí porque era la peste de la sociedad inglesa. Eran contratados por 3 o 5 años, al cabo de los cuales recibían herramientas, una pequeña cantidad de dinero y podían establecerse por su cuenta. Eran ratas, eran conejillos de India. Partían hacia el oeste en busca de tierras que ocupaban a veces sin pagar nada, porque los mandaban a morir allí. Una vez ubicado en el lugar donde iban a quedarse, achaban árboles, construían sus cabañas y sembraban también. Formaban parte del continente de colonos, los convictos deportados. Exactamente, estos servían durante 7 años. Este es el origen de América. Y después quedaban libres y se los consideraba honorables ciudadanos. Para poder quedarse con tierras, los colonos emprendieron una batalla contra los indios, los mataron a todos, inclusive ofrecían recompensas a los que mataran indios y les arrancaban las cabelleras. ¡Asesinos, monstruos!